Te esperamos en el 3350 Deerwood Parkway, aquí en la ciudad de Denton, Texas. Más información al teléfono 940-312-5070. 940-312-5070. Te invitan tus pastores Sofía y Elías Páez. This is KXCE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. Que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Presentamos Profetizando a las Naciones con el pastor Marlon Carías de Iglesia Shalom. Para más información visita la página web www.ebenezerdallas.org. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca de la ciudad de Denton. Dejamos con ustedes al pastor Marlon Carías. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios les bendiga. Una vez más el Señor nos permite estar aquí en cabina del 92.1 Estéreo Vida. Gracias a todos los hermanos que están en sintonía de esta emisora, a los hermanos que van en sus carros de regreso a casa, que el Señor les bendiga, que tengan un día bendecido y este fin de semana que sea glorioso. Doy gracias al pastor Elías por permitirme estar una vez más aquí en cabina para bendición de su pueblo. Hoy antes de empezar, quisiera hacer una oración, quisiera bendecir a todos aquellos que nos están escuchando y pedirle por este medio que el Señor nos hable a través de este programa que tenemos que se llama Profetizando a las Naciones. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que nos bendigas, que repose un espíritu de sabiduría sobre nuestras vidas y que este programa pueda llegar a diferentes lugares con el fin de poder edificar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy quisiera hablar un tema, mis amados hermanos, acerca de lo que es la lepra. Y es que la lepra fue históricamente incurable, fue algo mutilante, fue una enfermedad vergonzosa para aquellos que en algún momento estuvieron contagiados con lo que es la lepra. Y fíjese que encontré algunas cosas, algunos datos interesantes de la lepra. Se llamaba negra o tuberculosa. Es una enfermedad que ataca cartílagos y nervios. Por eso lo que se manifiesta primero es la sensibilidad en el tacto. Y no solo eso, sino que también se le llamaba lepra negra o tuberculosa. Degenera las mucosas de la nariz, es decir, que no se puede discernir el ambiente espiritual. Además, trastorna las glándulas sudoríparas, es decir, que no se retienen líquidos. También, hermano, la lepra causaba una caída del cabello. Pero quiero empezar con un versículo de la palabra que lo encontramos en Mateo 10:8, cuando el Señor le habla a los ministros, a los ministros que van a ir a hacer esta labor. Le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. Fíjese que esa palabrita me interesó mucho porque dice: sanen enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonio, de gracia recibiste, de gracia dad. Pero me llama la atención que en estos últimos tiempos los ministros tenemos una gran labor para trabajar en el reino de Dios, no solo para capacitar a la iglesia, sino también para servir de bendición. Y una de ellas es identificar aquellas enfermedades que se mueven adentro de las congregaciones. A veces nosotros podemos estar mal espiritualmente y sin darnos cuenta podemos cargar enfermedades, lo que hace que muchas veces no seamos cristianos bendecidos o no alcancemos la bendición completa que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, el Señor dijo: yo he venido para que ustedes tengan una vida y una vida abundante. Y de eso quiero hablar, porque muchas veces hay cosas que no nos dejan entrar en esa abundancia que el Señor deja para su pueblo. Y como les mencionaba al principio, la lepra, una de las características de esta enfermedad que ataca los lugares húmedos.
Y cuando hablamos de humedad estamos hablando de líquidos, de agua. Y en el programa pasado estuve enseñando la importancia que era estar cerca de las aguas. Pero no solo eso, sino que esa agua se consume. Es como decir, aquel miembro de cualquier iglesia que está con problema de lepra, estoy hablando de una lepra espiritual, se le consume el agua. O sea que el agua ya no le da vida, sino que es una enfermedad que ataca los lugares húmedos, se come los tejidos, ataca los nervios, ataca los huesos, paraliza a la persona. Y fíjese que también es algo importante, que es contagiosa. Y no solo eso, sino que aparte de que es contagiosa, llega a causar a la muerte. En este caso, hasta una muerte espiritual. Entonces, yo puedo ver, hermano, que hay la Biblia habla de la lepra de una manera simbólica, hermano, que me dejan que pensar. Pero por lo regular, yo me quiero concentrar en 4 personajes de la palabra que no tenían lepra, mas sin embargo les cayó lepra o les dio lepra. Y cuando uno mira a estos 4 personajes, hermano, uno se da cuenta de que la lepra, ese pecado espiritual o ese pecado que ataca el alma especialmente, causa daños severos. Y es por eso es que yo hoy en esta tarde quisiera compartirle con ustedes y ver algunas figuras en esta tarde para que sepamos realmente y nos hagamos un autoanálisis si en verdad nosotros no será que tenemos algún tipo de lepra y que eso es lo que nos está haciendo a nosotros no ser copartícipes de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, porque una persona enferma, hermano, mire, perdóneme, pero una persona que está enferma, por mucho que le pongan un manjar delante en una mesa, le pongan un manjar, no lo va a saborear. Y muchas veces el evangelio trae tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Y aún así, hay personas que no disfrutan el evangelio. Posiblemente se les haga aburrido, posiblemente solo tengan una religión, posiblemente solo asistan a una iglesia. Y todavía aún así hay mucha gente que se siente fracasada, se siente en depresión y muchas enfermedades psicosomáticas que se dan, y el 75% de estas enfermedades se dan en el cuerpo a través del alma. Entonces, para ir entrando en el tema en esta tarde, a manera de introducción, necesitamos nosotros como hijos de Dios saber exactamente, realmente, cuáles son estas enfermedades para identificarlas y para poder nosotros de alguna manera ir limpiándonos. Acordémonos que estaba aquel general que llegó con aquel profeta y le dijo que tenía lepra, y él mandó a su criado, ahorita lo vamos a ir viendo, pero mandó a su criado y le dijo que se fuera a sumerger aquel río 7 veces al Jordán. Pero no quiero hablar de específicamente de quién fue el profeta, qué fue lo que hizo, sino que las palabras que usó aquel general Naamán cuando dijo: ¿acaso no hay mejores ríos? ¿Por qué me mandan a ese si ese es un río sucio? Pero Jordán significa el que desciende, las partes más bajas. En otras palabras, para que nosotros seamos sanados de toda lepra, tenemos que descender, tenemos que bajarnos, tenemos que aceptar nuestra condición, que somos leprosos, y humillarnos. Eso significa Jordán. Y sumergirnos 7 veces. El número 7 es un número no solo de perfección, sino que es un número que cuando el Señor le dice, cuando uno de los discípulos le pregunta al Señor: Señor, hasta 7 veces puedo perdonar a mi hermano, y le dijo él: no, hasta 70 veces 7. Quiere decir que es un número infinito también. No importa cuántas enfermedades tengamos en esta vida, sencillamente tenemos que recurrir a la palabra, tenemos que ir a la limpieza de nuestra alma, a la purificación de nuestra vida, para que nuestras vestiduras estén limpias y resplandecientes en aquel día. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque estos 4 personajes dejan una gran enseñanza en mi vida, y uno de ellos es que allá en Éxodos 4:6 está Moisés platicando con el Señor, y entonces Moisés le dice: no, Señor, ¿cómo va a ser eso que yo vaya a liberar a tu pueblo? Y entonces el Señor le dice, bueno, le da varias señales con la vara, pero una de las que me impacta, que es con el tema que estamos trabajando hoy en la tarde,
es que le dice, mete tu mano en el pecho. Y en el pecho, hermano, ahí encontramos el corazón, ahí de ahí mana la vida, etcétera, etcétera. Pero le dijo ahí en Éxodo 4:6, y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces, note que aquí Moisés se le dio una señal con lepra. Él no tenía lepra, mas sin embargo, en ese momento le brotó esta lepra. Ahora, me llama la atención que a veces cuando tenemos lepra en nuestras manos, no podemos dar. Y entonces, como no podemos dar y tenemos lepra en nuestra mano, es como aquel hombre de la mano seca, tampoco podemos recibir. Y así hay muchas personas que no pueden dar, pero no estamos hablando de dar dinero, sino de dar un abrazo. Hay gente que no puede expresarse, no tiene no tiene esa facilidad para expresar sus sentimientos, sino que simplemente tiene lepra en sus miembros y no puede abrazar, no puede dar una caricia, no puede dar, y como tampoco puede dar, tampoco puede recibir, y eso hace que se sienta rechazada. Pero también esta lepra significa incredulidad. Recordemos que cuando Moisés estaba platicando con el Señor, le dijo que estaba lleno de incredulidad. Y a veces lo que nos hace daño a nosotros, muchas veces en la iglesia, cuando somos hijos de Dios, somos como que no le creemos a Dios, a lo que Él va a hacer. Muchas veces no creemos de las maravillas que Él hizo, o nos pasa muchas veces que toda la palabra que nosotros tenemos, como que nada de eso tiene efecto en nuestras vidas. Y es lógico que cuando uno está enfermo, como les repetí anteriormente, uno no le siente sentido a nada. Le pueden poner los mejores manjares o le pueden dar, yo me recuerdo que en alguna ocasión conocí a una persona millonaria y me decía él, de nada me sirven estos millones porque estoy cuadraplégico en esta cama. Entonces quiere decir que la felicidad no radica exactamente en las cosas materiales, sino radica en la salud, parte de la salud, y esa parte de la salud está ligada al alma. Entonces cuando somos incrédulos y no tenemos fe, muchas veces eso hace que nosotros nos volvamos leprosos, que muchas veces nosotros no creamos, o cuando, por ejemplo, para que me vayas entendiendo un poco más, cuando escuchamos una prédica o el ministro, el predicador está predicando algo y tú dices en tu corazón, eso no lo creo, y empiezas a condicionar la palabra, a dudar de lo que se está diciendo desde el púlpito. Por ejemplo, yo he tenido personas que han sido sanas de cáncer. Últimamente, bueno, hace un par de años estuvimos allá por California. Había una hermana que no podía tener hijos y el Señor, por medio de un acto profético, el Señor hace que esa matriz fuera fértil y ahora ya tiene su bebé. Pero mucha gente no cree en estos tiempos a los milagros, no cree, está llena de incertidumbre, pero es una señal de los últimos tiempos también, porque recordemos que la palabra dice, hallará fe el Señor cuando regrese, porque hay mucha incredulidad en medio del pueblo, hay mucha incredulidad. Y ¿sabe por qué hay mucha incredulidad? Porque esas partes húmedas, esa palabra se va secando, aún hasta en nuestros huesos. Y entonces dejamos de escuchar palabra y lo que hacemos es llenar nuestra alma de otras cosas. Empezamos a ver cosas que no tenemos que ver, empezamos a escuchar cosas que no tenemos que oír, y toda esa palabra que en algún momento tuvimos se va secando, y eso es que hace que nos volvamos después incrédulos. Yo a veces, una opinión muy personal, no es doctrina ni tampoco está en la Biblia, pero algo muy personal. Yo a veces cuando acompaño a mis hijos, de vez en cuando ellos quieren ir a ver una movie, a veces yo miro la ciencia ficción como de alguna manera le roba a la gente la imaginación, y hasta qué punto, ¿verdad? Miro yo que la gente va a llegar en un momento de que no va a creer porque piensa que todo es hecho en Hollywood. A veces yo me pongo a preguntarle a varias personas cristianas cuando platico con ellas o voy de paseo o me encuentro con gente que se hace llamar cristiana y les pregunto acerca del arrebatamiento, ¿qué piensan? Y me lleva la sorpresa que mucha gente no cree que va a suceder ese día.
pero esto es parte de la incredulidad. Entonces la lepra se manifiesta en diferentes facetas. Por ejemplo, esta que les acabo de leer, la incredulidad, la mano seca, la mano llena de lepra, no poder dar amor, no poder recibir, no poder ser cariñosos, no poder ser expresivos. Esa es parte de la lepra. Hay muchas personas que en algún momento quisieran ser expresivos, quisieran destellar ese amor, pero la lepra que tienen no los deja, porque no han podido ser libres, no han podido ser limpios de esa lepra. Hay otro que me llama la atención, que lo encontramos en 2 Reyes 5, 25 al 27. Dice: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Mira esta historia de este profeta Eliseo. Me llama mucho la atención, porque aquí podemos ver una lepra que está haciendo pedazos podríamos decir, a una comunidad entera dentro de las iglesias evangélicas. Y le dijo: ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata? Esa es una pregunta que le hace Eliseo a Jesse. Le dice: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán, la que le estaba hablando hace un momento, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí, hermano, me llama mucho la atención esa historia, porque si se recordarán, este profeta Eliseo le da una palabra a Naamán que fuera al río Jordán, a que se sumergiera 7 veces, y aquel hombre quedó sano. Pero este hombre Naamán llegó con carros, llegó con muchos regalos con Eliseo, y Eliseo no tomó nada, porque de parte de Dios él había entendido que no era tiempo de tomar nada. Mas sin embargo, este hombre Jesse corrió, lo persiguió, y usted sabe la historia, y si no, lo invito para que lea 2 Reyes de 2, del 5 al 25 en adelante, del 20 en adelante. Lo corrió y le dijo que él sí iba a tomar las posesiones, y tomó. Pero ¿sabe qué lepra es esta, hermano? Es la ambición. La ambición a las cosas materiales. Yo no estoy diciendo que sea malo tener, estoy hablando de esa lepra, de que muchas personas pierden la paz a causa de las ambiciones que hay. Puedo ver cuántas personas se han desviado, no tanto porque no tengan, sino por la ambición que hay en sus corazones. Creo que en estos últimos tiempos se le ha enseñado a la gente una lepra que va ligada a esta lepra de la ambición, que es la vanidad. Es increíble, pero cómo las personas, aún en diferentes lugares, no puedo mencionar nombres por respeto y todo, pero realmente a veces, en vez de compartir las bendiciones, a veces comparten más de los bienes materiales. Y óyeme bien con oídos circuncidados, por favor. No estoy diciendo que sea malo tener. Gloria a Dios porque tenemos. El problema es anhelar aquellas cosas que se meten en nuestro corazón. Mira, alguien dijo que el dinero en la billetera no era malo. El dinero en la billetera, en la cartera, no era malo. El problema del dinero es cuando está metido en el corazón. Cuando aquellas personas pierden la paz, cuando aquellas personas se vuelven ambiciosas, cuando aquellas personas se maten así, trabajando por alcanzar cosas inalcanzables. Te voy a contar un poco de lo que yo aprendí acerca de la ambición. El Señor me permitió por algún tiempo tener un negocio de venta de celulares allá de donde yo soy, y llegaban hermanitos de la iglesia de la que yo pastoreaba y me decían: hermano, mire, ¿será que me puede dar fiado este teléfono? Me lo puede dar en crédito, ¿verdad? Y entonces les decía yo: no, fíjate que no puedo dar crédito. Pero ellos se morían por tener ese aparato. Resulta que un banco llegó y me ofreció y me dijo: ¿sabes qué? ¿Cuánto cuestan esos teléfonos? Cuestan tanto. Pasaban de miles. Estoy hablando en quetzales. Y resulta que el banco
empezó a darme unas formas. Y entonces cuando llegaba alguien y me decía, mire, no vende a crédito los teléfonos, yo les decía, no, pero hay un banco que hace este trámite. Y entonces hacíamos el trámite a través del banco y el banco me pagaba a mí y yo les daba el teléfono a las personas. Pero es increíble que habían personas que perdían la paz por un teléfono. Después de una semana, 2 semanas, volvían y me decían, mire pastor, ¿será que no le puedo dar ese teléfono? Y me da el nuevo, porque había salido otro teléfono más actualizado. Entonces, por más que nosotros queramos llenar en nuestro corazón con cosas materiales, no lo vamos a llenar. A veces cuando tenemos anhelos, cuando tenemos sueños, cuando tienes un anhelo de una casa, a veces lo importante es antes de meterte a trabajar, a buscar con ambición, porque muchas personas caen en lazo cuando empiezan a trabajar por eso. Y no es malo trabajar, solo quiero aplicar esto de esta manera. Hay un salmo que es el Salmo 37:4, dice, sométanse a Dios con ternura y Él cumplirá los sueños más profundos de su corazón. Esa es la versión Dios habla hoy. La de las Américas dice, deleítate en Jehová tu Dios y Él cumplirá las pasiones que hay en tu corazón. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos sometemos a Dios y llenamos esos vacíos, entonces la lepra va a ir desapareciendo y el Señor sabe de tus anhelos que tienes en tu corazón y Él te los va a cumplir uno a uno. El problema es cuando nosotros en estos últimos tiempos nos han vendido Hollywood o los medios de comunicación o lo que miramos, la televisión, todo, le está vendiendo a la gente en lo que es esto, la ambición, el querer tener, el querer llegar a ser. Ahora, yo pregunto, ¿para qué queremos tener? ¿Para qué queremos llegar a ser? Porque había un Judas que quería llegar a tener, ¿verdad? Entonces, cuando aquella mujer llega con el Señor Jesús y destapa aquel perfume de alabastro, la piedra de alabastro, Judas supuestamente pensó en los pobres, mas sin embargo no era ese el propósito. Lo que pasa es que en Judas lo que había era una lepra que se llamaba ambición, al igual que Jesse. Por eso yo creo que cuando aquí el Señor habla, deja escrita la palabra, cuando Eliseo le dijo, y esa lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre, y salió delante del leproso, yo puedo creer que es una generación que se dedica únicamente y que va detrás de los bienes materiales. Son aquellos de que en algún momento, hermano, están algunos haciendo la obra incluso por amor al dinero y no por amor a las almas, no por restaurarlas, no por rescatarlas, no por limpiarlas. Y lo peor de todo es que estos también se vuelven maestros que se acumulan por la mucha comezón de oír. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado realmente. Si nosotros queremos alcanzar una bendición que no añada tristeza, como lo dice la palabra, hay principios. La Biblia nos habla por principios, y uno de los principios es buscar primeramente el reino de los cielos, del reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando nosotros buscamos primeramente eso, de ahí van a venir las añadiduras. Cambiamos los vocablos. Tenemos un carro nuevo, mire mi bendición. No, ese no es una bendición, esa es una añadidura que Dios permitió que tuviéramos. Entonces, nosotros en estos últimos tiempos tenemos que dejar de ser ambiciosos. Yo creo que en la final trompeta muchas personas, por la ambición, por lo agarrado que están a lo terrenal, ni siquiera van a estar escuchando la final trompeta cuando el Señor venga por su amada. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente el Evangelio nos da un equilibrio de vida. No podemos meter la vanidad al mundo, no podemos meter la vanidad del mundo en nuestros corazones, mucho menos en la congregación. Por eso es que las congregaciones están llenas de lepra. Y le voy a decir algo, hermano, que usted me escuche y me ve con todo respeto, pero realmente esos son los problemas que muchas veces nosotros como ministros lidiamos en las congregaciones, porque nosotros tal vez no seamos no tenemos la varita mágica para limpiar a la gente, pero tenemos la palabra para el lavamiento, lavándolos con la palabra.
Y hay personas que no quieren sumergerse, no se quieren humillar, no quieren ser humildes para que aquella palabra sea implantada en sus corazones y siguen la necedad de su corazón. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque la ambición nos puede llevar al fracaso. Hay mucha gente que ha fracasado, no porque Dios quiera, no porque Dios sea malo, sino porque sencillamente hay ambición en su corazón. Hay orgullo, hay arrogancia, hay vanidad, hay muchas cosas. Imagínense, hermano, que la iglesia del principio dice que todas las cosas la tenían en común. Y ahora los cuadros que muchas veces lamentablemente vemos es que si el hermano compró un carro, a la otra semana aparece la otra familia con un carro mejor y poniéndose a la par, compitiendo. ¿Por qué? Porque hay ambición en su corazón, es una lepra. El Señor le dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo quiero que usted note en dónde está parado, qué está haciendo de su vida, qué evangelio está practicando, porque realmente no importa todo lo que nosotros le dijeron a aquel, ¿verdad? Necio, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si al final tu alma se va al infierno? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios nos descuidamos y caemos más en pensar en nosotros mismos y nos volvemos ególatras. Fíjate pues, ¿cómo nació el narcisismo? Narciso, ¿cómo nació el narcisismo? Narciso era una persona que se iba a ver una fuente y se empezó a enamorar de él mismo y se empezó a gustar y así fue como nació el narcisismo. Y en estos tiempos hay mucha gente que se enamora de ellos mismos y no le abre su corazón a Dios para que Dios trabaje y saque toda lepra. Hay otro que me llama la atención, para los que nos están viendo, hermano, o los que nos están escuchando y quieren hacer alguna llamada aquí a estudios, es el 940-312-5070, Estéreo Vida 92.1. Pero quiero seguir con el tema. Hay otra lepra. Acuérdense que Jesse, el que acabamos de leer, no tenía lepra, mas sin embargo le dio lepra. Son 4 personajes los que quiero hablar en esta tarde. Y este tercero es Uzías. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 26:19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. En esta historia, hermano, había este hombre Uzías, que era un rey, no podía ministrar, no podía hacer esto que hizo, más sin embargo él dijo, yo soy el rey y yo lo voy a hacer, y empezó a tirar incienso y eso hizo que le brotara lepra. Ahora, ¿por qué le brotó lepra? Por una palabrita que se llama arrogancia. Entonces quiere decir que la arrogancia también es otra lepra que tiene que desaparecer de nosotros. Fíjese, hermano, que a nosotros tal vez nuestra cultura nos enseñó cuando estábamos niños, ¿verdad? Tal vez nuestros padres, yo me recuerdo que me decía mi papá, que en paz descanse, me decía, mira, hijo, de la cárcel te saco, pero del cementerio no. O sea, si venís golpeado, encima te doy otra, me decía. Entonces nos enseñaron a nosotros en una cultura machista, una cultura de violencia, una cultura de que no nos teníamos que dejar de nadie. Mas sin embargo, fuimos mal enseñados porque la palabra nos enseña otro tipo de vida. Y este hombre, en otras palabras, lo que nuestros padres, no todos, porque yo estoy hablando en mi caso personal, nos heredaron era ser arrogantes. Y este rey, resulta que la arrogancia hizo que le brotara lepra. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque realmente, hermano, en estos últimos tiempos, es una de las lepras muy visibles. Tanto la ambición como la lepra de la arrogancia que estamos viendo con Uzías van como que de la mano. Y esta lepra, hermano, muchas veces nosotros tenemos esa lepra y no nos damos cuenta. Recordémonos de que a veces la arrogancia, cómo nos subimos al púlpito para dar un mensaje, o los que ministran en la alabanza, con qué arrogancia se suben, cuando nos deberíamos de sentir privilegiados de que Dios nos presta el púlpito para bendecir a su pueblo y ministrar a su pueblo.
Y a veces lo que hacen los ministros de alabanza o muchas veces los que predicamos la palabra, somos arrogantes y predicamos con aquella arrogancia o ministramos la alabanza con aquella arrogancia, y lo que estamos haciendo es que nosotros no ministramos de lo que sabemos, sino ministramos del espíritu que tenemos. Y entonces, si somos arrogantes, vamos a tener una iglesia arrogante. Si los que están en la alabanza son arrogantes, vamos a tener una congregación arrogante, una congregación altiva. Y a veces, hermano, es como aquellas personas que dicen, ¿verdad? ¿Sabes? Que algo así rapidito, una idea de lo que es ser arrogante, como aquel típico hermano o hermana que dicen, a mí me gusta que me digan las cosas de frente, en la cara. Y entonces, eso deja mucho que desear, porque aún para aclarar un problema tenemos que tener la sabiduría para poder nosotros enmendar los problemas. Y muchas veces somos tan arrogantes, hermano, que puede brotar en cualquier momento, estando en algún restaurante. Es que no me atienden rápido. ¿Qué pasó con este personal? Voy a poner complaint. Y es que, fíjate, pues, cuando nosotros venimos a este país nos damos cuenta de que si algo los restaurantes de comida rápida pegaron, fue por lo mismo, porque en un lugar pagas y en la siguiente ventanilla ya te están dando la comida para que te la comas. Y cuando llegamos a un restaurante, se tardan un poquito, nos desesperamos y luego estamos haciendo berrinches, ¿verdad? O cualquier cosa. Entonces son parte, hay muchas cosas que nosotros tenemos que se llama arrogancia. En la casa muchas veces nosotros somos muy arrogantes, no le damos tiempo, o sea, cuando nuestra esposa nos quiere decir algo y somos los varones, le decimos, no escuchamos el consejo que nuestra esposa nos quiere dar. Nos pasa como Nabal, somos tercos, ¿verdad? Somos arrogantes. Mira, yo sé lo que estoy haciendo y si te gusta así, bueno, y si no, pues no. Muchas de las cosas que nosotros hacemos muchas veces nace en la arrogancia. Ahí tenemos algunas personas que nos están viendo por Facebook. Que el Señor les bendiga. Tal vez no tenga tiempo de saludarlos a todos, pero que el Señor los bendiga a través de esta palabra. Teléfonos en estudio 943-12-5070. Aquí estamos para servirle. Estamos hablando de las lepras en esta tarde. Es importante de hacernos un autoanálisis. Realmente cuál es la lepra que nos está molestando en nuestras vidas, para que nosotros podamos entonces fluir y ser bendecidos y entrar en esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos prometió. Entonces estamos hablando ahorita del rey Uzías, que él empezó a ofrecer incienso, y resulta que lo que hizo fue que su arrogancia lo llevara a una lepra. Ahora, ¿cuántas personas arrogantes podemos haber adentro de las congregaciones? Por ejemplo, hermano, hay tantas cosas que podemos hablar de las personas que son altivas, de las que son arrogantes. Y la altivez, detrás de la altivez, dice la palabra, que viene la caída. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender nuevamente. Vengo rescatando aquel versículo de la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos: aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Hay una epístola, una de las epístolas, el apóstol Pablo también dice, sean humildes para que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones. Déjese implantar la palabra. En otras palabras, parafraseando, escuchen palabra, agarren el consejo, métanlo en su corazón, que esa agua les brota, y no dejen que la lepra fluya sobre sus vidas. A veces cuando miramos una de las características que hay adentro de las congregaciones, es cuando tenemos la famosa disciplina, cuando empezamos a disciplinar a los que están en servicio y que de alguna manera faltaron a algo, faltaron a la moral, pecaron, etcétera. Y como ministros estamos ministrando, nos toca que poner algún tipo de disciplina. Hay gente que no le gusta, simplemente dicen, ¿sabe qué? Pues me voy, agarro mis maletas y me voy, ¿verdad? He tenido la experiencia de disciplinar a varias personas, y lo primero que hacen es, no, sí, allá necesitan que yo esté tocando, allá necesitan que yo esté ministrando, y se van. ¿Por qué? Porque hay arrogancia, no han aprendido. Me recuerdo que una vez tuve a una persona
Y entonces le llamé la atención y le dije, pues ahora te voy a disciplinar y te vas a bajar de la alabanza. Entonces me dijo, solo se sonrió delante de mí, ¿verdad? Y me hizo un gesto. Si supiera todos los pastores que me llaman para que vaya a ministrar con ellos, me dijo. Y se fue. Entonces le dije, mira, esta disciplina la vas a llevar. Esta disciplina la vas a llevar en tu vida. Tienes que humillarte para que sea restaurado y sea restituido. Y este es uno de los problemas que muchas veces no logra entender la ovejita, de que la disciplina, se tiene que disciplinar el alma para que entonces esa alma pueda encontrar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Podemos hablar mucho acerca de esto, cómo obtener las bendiciones, pero lo que estamos hablando es cómo sacar aquella lepra. Entonces, hermano amado que me estás escuchando, que me estás viendo por Facebook, tenemos que sacar esa lepra de nuestras vidas. Tenemos que sacar esas lepras de nuestros corazones. La incredulidad, tenemos la lepra de Moisés, la incredulidad. Tenemos que sacar la lepra, la de Jesse, que era la de la ambición. Dejar la ambición a un lado, ser ambiciosos. La otra lepra que estamos viendo es la lepra de la arrogancia, que es la que, imagínate pues, una iglesia altiva, una iglesia arrogante. ¿Será que el Señor se agradará de eso? Que nosotros entremos a las iglesias con aquella gran arrogancia y así doblemos nuestras rodillas y elevemos una oración. Si el Señor dice en su palabra que al altivo, dice la Biblia, el Señor mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Vamos a una pausa. Teléfonos de estudio 940-312-5070. Ya regresamos. Monte de Sión, el monte que Dios amó, la alabanza y la adoración pura. ¡Vamos! Monte de Sión, monte de Dios, monte de alabanza. Monte de Sión, monte de Dios, monte de alabanza. Y cantaré, danzaré, el arca del pacto conmigo está. Cantaré, danzaré, el arca del pacto conmigo está. Este es un día de alabanza en Israel, porque su nombre nos ha dado a conocer. Este es un día de alabanza en Israel, porque su nombre nos ha dado a conocer. Los ejércitos huyeron, enemigos se rindieron, delante de Jehová. Las murallas destruyeron y los ríos dividieron delante de Jehová. Monte de Sión, monte de Dios, monte de alabanza. Monte de Sión, monte de Dios, monte de alabanza. Monte de Sión, monte de Dios, monte de alabanza. Monte de Sión, monte de Dios, monte de alabanza. Ahí se reúnen las tribus de Israel a cantar al Señor. Cantaré, danzaré, el arca del pacto conmigo está. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Estéreo Vida 92.1, 940-312-5070 son los teléfonos para que usted pueda marcar, o puedes enviarnos un WhatsApp al 214-779-6907, de donde quiera que nos estés viendo, nos estés sintonizando. Este es el programa Profetizando a las Naciones. Realmente lo que tratamos de hacer con este programa es tratar de edificar en el cuerpo de Cristo. Y hoy estamos hablando acerca de las lepras y de 4 personajes que no tenían lepra, mas sin embargo les cayó lepra. Hay muchas cosas que tenemos que hablar acerca de la lepra, porque en tiempos antiguos no se encontraba cura, no había cura. La lepra, estuvimos hablando en el principio que ataca los lugares húmedos, como quien dice, se consume el agua, y el agua es figura de la palabra, carcome los huesos y causa la muerte. Pero hay algo de la lepra que también me llama la atención, que es una enfermedad contagiosa. Y para
para ver el cuarto personaje es de María o Mariam, como dicen algunas versiones. Allá en número 12:10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pero si miramos unos versículos anteriormente, lo que pasó en esta historia es que Aarón y María empezaron a murmurar, empezaron a criticar, empezaron a hablar mal de Moisés, de su esposa, y la murmuración es otra lepra que está haciendo pedazos no solo la vida de las personas, sino que también iglesias enteras. Yo he sabido, incluso hay una versión que dice: donde cesa el chisme, cesa la contienda. Y yo he visto, por ejemplo, en el caminar cristiano, he visto cómo aún congregaciones enteras, a causa de la murmuración, a causa del chisme, se han venido a cerrar iglesias enteras a causa del chisme. Y eso es lo que Satanás quiere. Y el problema es que estas lepras las tenemos que identificar, mi amado hermano, porque no vaya a ser que nosotros también estemos leprosos, y por eso es que mantengamos nuestra alma angustiada, porque eso es lo que dice el proverbio: el que habla mal de el que guarda su lengua, guarda su alma de angustia. Y fíjese que qué tremendo, mi amado hermano, porque a veces nosotros, cuando murmuramos, o cuando nosotros estamos hablando mal de una persona que no está presente, no solo es una lepra, sino que también me hace recordar que el pueblo hebreo, cuando estaba esclavo allá en Egipto, no tenían armas de defensa, sino lo único que tenían era la murmuración. Empezaban a hablar de Faraón, de Ramsés, empezaban a hablar de todos, porque no tenían armas, sino que eran esclavos. Entonces las personas que tienen esa lepra son esclavas de eso, y tienen que aprender a renunciar, tienen que apartarse de la lengua. ¿Sabe cómo le dice en los hebreos? Le llaman lashon hara, le llaman lengua maligna. Y nosotros tenemos que entender que en estos últimos tiempos tenemos que guardarnos de la lengua maligna. Y cuando dice lengua maligna, me recuerdo que a los cerdos, para revisarlos si tenían sarna, lo que hacía es que le abrían el hocico y le revisaban la lengua a ver si la tenían sarnosa, porque no se les miraba por fuera, sino se les miraba hasta dentro de la lengua. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado aún de las palabras que salen de nuestra boca, porque en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. Tenemos que saber qué es lo que decimos, porque por nuestras palabras vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces aquí María o Mariam, dice la Biblia que murmuró. Entonces una de las lepras de este último tiempo que causa daños terribles es la murmuración. El problema es que nosotros como que no identificamos la lepra. ¿Se recuerdan que antes había algo que cualquiera que estaba leproso venía con una campanita diciendo: inmundo soy, háganse a un lado, inmundo soy, y se apartaban del campamento? Y esto pasa hoy en día, solo que hoy le escuché a un siervo de Dios decir que las personas sí sacan la lepra que tienen, pero no la sacan con la campanita, sino que la manera en que hay que identificar a las personas que tienen problema de la lashon hara, lengua maligna, son aquellas que cuando llegan con uno empiezan a hablar mal, empiezan a murmurar: y ya viste esto, y ya viste aquello, y ya viste que en esta iglesia, y ya viste que esto, y ya viste que lo otro. Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, para poder ser una iglesia que esté preparada para este último tiempo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuando hablamos de murmuración, cuando hablamos de hablar mal de las personas, no solo es una lepra, sino que el hablar mal de un hermano también nos convierte en homicidas. Si lo aplicamos a como lo dice la palabra, también somos homicidas. Entonces yo me imagino cuánta gente homicidas hay adentro de las congregaciones sin arrepentirse. Y mira, y esto se lo digo abiertamente, porque realmente el privilegio mío en esta tarde es de lanzar la palabra
y como no conozco a nadie, para que nosotros nos autoanalicemos qué hay en nuestro corazón, para que podamos tener un momento de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios por lo que hemos hablado. Y de hablar, todos hablan. Los hijos hablan mal de los padres. Hay esposas que no son sabias, que hablan mal de su esposo. Hay esposos que hablan mal de sus esposas. Y hay congregaciones que hablan mal de sus hermanos, de sus pastores, de sus iglesias. Entonces es una lepra bien marcada que no te va a dejar llegar a ser bendecido. Y por más que te cambies de una iglesia y te vayas para otra y te vayas para otra, perdóname, pero no te vas a curar hasta que no venga un espíritu de arrepentimiento sobre tu vida y no tengas un metanoia, un cambio de mente, y te arrepientas y le pidas al Señor: Señor, quítame esta lashon hara, quítame esta manera de hablar mal de mis hermanos. Porque yo conozco gente que anda de iglesia en iglesia y se mete en problemas con una familia, se mete en problemas de otra, y solo llegan, no, hoy vamos a empezar de nuevo, llegan a una iglesia y lo primero que llegan es saber defectos. Entonces el problema no es la iglesia, el problema lo llevamos aquí adentro nosotros, las enfermedades. Hay un dicho ahí por ahí que dice: el enfermo, aunque se cambie de cama, no se sana. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos reconocer, mi amado hermano, en estos últimos tiempos, regalarnos un minuto de humildad, reconocer cuáles son nuestras deficiencias y en base a pedirle perdón a Dios. Porque si no, de lo contrario, si nosotros no nos humillamos delante de Dios, si nosotros no reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, y no pedimos perdón a Dios y nos empezamos a humillar, vamos a seguir siendo piedras de tropiezo. Y dice la Biblia: ay de aquel que haga de caer a uno de mis ovejitas, porque eso es lo que ha pasado en muchas congregaciones. Hay gente que tiene palabra, gente que ya es vieja en el evangelio, pero que se volvió murmuradora, dejó de crecer en el evangelio, y lo que vive haciendo es murmurando de la demás gente y le mete zancadilla a otros. Y todas esas almas que ahora están en el mundo por causa de tu boca, tienes que tener cuidado, porque esas almas, esa sangre te las va a cobrar el Señor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón. Todavía tienes vida, todavía tienes esperanza, y pedir por aquellas almas que en algún momento le levantaste un falso. Pedir perdón y decirle al Señor: perdóname, Señor, porque hablé mal de fulano, hablé mal de sutano. Apartarnos de eso. Mira, sinceramente, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender dónde estamos parados. Realmente el evangelio, yo miro que como que lo agarramos como que es un club: ya soy salvo y hago lo que quiero, y no es así, hermano amado. Realmente muchos de los leprosos lo que están haciendo es que están poniendo en riesgo un evangelio para que otros se conviertan. Muchos escriben: yo no me avergüenzo del evangelio, pero sí andan poniendo en vergüenza el evangelio. ¿Cómo? Murmurando mal de donde se congregan, murmurando mal de las personas, sacándole, tal vez una persona te abrió tu corazón y te dijo: fíjate que hice esto, y después lo andan murmurando y toda la congregación se entera. Entonces nosotros nos tenemos que apartar del chisme, de la murmuración. Aún yo le decía a un hermano, hace poco me tocó que hablar con él, yo le decía: mira, pero ni yo, que soy pastor, tengo toda la información que vos sabes. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Le decía: que vos sí te gusta enterarte de los problemas ajenos. Entonces nosotros tenemos que identificar dónde están nuestras lepras. Vimos 4 lepras: la incredulidad con Moisés, vimos la lepra de Usías, que era la arrogancia, la otra lepra de Jesse, que es la ambición, y esta lepra más letal, pienso yo, porque es la que daña a otros, es la de la murmuración. Y si te das cuenta, estas lepras vienen de la mano. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que identificar esas lepras, tenemos que ser limpios, tenemos que ser sanos, tenemos que apartarnos de todo eso, porque si no lo hacemos, entonces, perdóname, pero imagínate, pues, cómo vivían los leprosos en el antiguo pacto, o sea, lo que tenemos de historia en la Biblia. ¿Cómo vivían? Vivían desérticos, vivían en lugares desérticos, apartados del campamento. A María la sacaron fue por un tiempo del campamento, no tenía comunión, y así hay hermanos que tienen ese problema. Hay muchos hermanos que identifican su lepra y ya no se quieren juntar con ellos, y a veces dice: aquí no hay amor,
No, sí hay amor, lo que pasa que también hay un pueblo que ama, se santifica y se aparta del pecado. ¿Cuántas personas no han quedado infectadas a través de esa enfermedad? Entonces, hermano amado, nosotros en estos últimos tiempos tenemos que identificar qué lepras están brotando. Acuérdense que esa lepra no perdonaba. Cuando hablamos de la lepra, dice que también hasta en las casas brotaba lepra. Tenía que llegar el sacerdote con un hisopo a chequear, a clausurar esa casa. Ahora, si lo aplicamos a nuestra casa en familia, yo me pregunto, una vez para una santa cena, me recuerdo que llegó un jovencito y me dijo, pastor, quiero pedirle perdón. Y entonces yo le dije, mijo, pero ¿qué pasó, verdad? Entonces, mira la característica, mira la aplicación de esto, pues, la lepra en las casas. Resulta que muchas personas tienen esa lepra y cuando llegan a su casa o van en el carro con su familia, lo primero que hacen es hablar mal de las congregaciones. No, que esta congregación aquí, no, que el pastor, que la esposa del pastor, que el hermano fulano, que el hermano sutano. Y tus hijos van escuchando. Y entonces esa lepra, les estás ministrando esa lepra. Y cuando ellos llegan a cierta edad, ya no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿para qué vamos a ir a esa iglesia si lo que hay ahí es un montón de hipócritas? ¿Y sabes dónde empezó el problema? En tu boca. Tú empezaste a contaminar tu casa. Tú empezaste a vacunar a tus hijos en contra del evangelio. Y eso es lo que uno muchas veces les ministra. Mira, Dios mío, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que saber a qué llegamos a la iglesia. Tenemos que saber que vamos a adorar, a glorificar, a encontrarnos con el Señor, a que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros y nos limpie. No hay ninguna iglesia perfecta, pero en estos últimos tiempos tenemos que reconocer como hijos de Dios, mi amado hermano, no perder el tiempo en tonterías. Y esa lepra que se manifestaba en las casas cuando el sacerdote llegaba y la limpiaba con hisopo, esa es la lepra que nosotros mismos propagamos muchas veces cuando empezamos a hablar mal del hermano, cuando empezamos a hablar mal de las cosas de la iglesia, cuando empezamos a hablar cosas malas. Aún si yo me doy cuenta, por ejemplo, las lepras que hay se miran ahí por Facebook, ¿verdad? Cuántas personas muchas veces hablando mal unos de otros. Y yo creo que al final Dios va a apartar a los peces buenos y a los peces malos. Al final ángeles van a venir a cortar el trigo y la cizaña. Pero ¿quién nos puso por jueces? Hay cosas que de plano uno las dice por cuidado, porque uno se enfoca en la palabra. Pero realmente la lepra está haciendo mucho daño en estos tiempos. Hay una lepra mixta, además de las que vimos anteriormente, que se manifiesta en la cabeza. Y cuando esa lepra también aparecía en la cabeza, se empezaban a caer el cabello. Y fíjate que cuando hablamos de cabello son los pensamientos, la manera en que pensamos. Entonces la lepra está en figura en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando hablamos de cabello, hablamos de pensamientos. Por eso aquella mujer María, cuando llegó y rompió el alabastro, dice que secaba con sus cabellos los pies de Cristo Jesús. Entonces, eso significa que nuestros pensamientos tienen que estar a los pies de Cristo. Y también nos habla de que tenemos que tener una mente renovada. ¿Y cómo vamos a tener una mente renovada? En que te juntes con gente que te bendiga, que te hable de la palabra. Fíjate que, ¿sabes quiénes fueron mis primeros tutores con las personas que yo me empecé a juntar? Aquellas que, aunque sea un helado, nos íbamos a comer o compartíamos algo, y siempre me decía, es que la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Y yo me enamoré tanto de eso, porque me daba margen a decir lo que decía la Biblia, a pensar lo que yo pensaba. Por ejemplo, en muchas ocasiones aprendiendo, yo quería hablar de otra cosa y ellos me salían con el machete, me salían con la espada. Mira, Marlon, me decía, pero es que la palabra dice. Y entonces decía, ¿y dónde dice? Búscalo. Y me ponía a leer la Biblia. Y entonces aprendí a decir, la palabra dice. Entonces la palabra dice, para ti, que nos tenemos que apartar.
tenemos que limpiar nuestras vestiduras, tenemos que salir de toda esta podredumbre que está haciendo pedazos a las congregaciones, a la iglesia, que te está robando años de felicidad, años de vida. Si la iglesia es para que vayas y que vayas a danzar, que te vayas a gozar, hombre, no es para que te vayas a ver mal con tu hermano o para ir a hablar mal de tu hermano. Mira al hermano como vino mal vestido hoy. Si eso no te corresponde, estás yendo a perder tu tiempo. Perdona que te lo diga. Tal vez yo no soy el indicado, pero muchas veces perdemos el tiempo. Tenemos que ir a buscar a Dios, tenemos que ir a glorificar a Dios, tenemos que ir a levantar el altar a Dios. Pero si vas a ir a criticar, a hablar mal del hermano, a murmurar de aquellas cosas que ni siquiera te incumben, estás yendo a perder tu tiempo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto, mi amado hermano? Porque es tiempo de que reaccionemos, de que lavemos nuestras vestiduras, que le pidamos al Señor sabiduría y que, como aquel Naamán que fue al Jordán, a las partes más bajas, a zambullirse 7 veces, así lo hagamos nosotros en estos últimos tiempos. ¿Cómo? Humillándonos. ¿Cómo? A través del río Jordán, que es figura de la palabra. Ir a la palabra, sumergirnos y pedirle a Dios que sea Él el que nos limpie, el que nos libere, el que nos limpie. Mira, yo creo que Dios es tan lindo que cuando uno reconoce sus faltas y viene delante de Dios como aquel publicano, porque recordate que está la oración del fariseo y del publicano. El fariseo, yo voy a la iglesia, yo canto, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy amigo del pastor, podrán decir, ¿va? Pero hay un publicano que dijo, Señor, perdóname porque soy un desdichado publicano. Y dice el Señor Jesús, contando esto, les preguntó, ¿cuál de estas oraciones escuchó Dios? La del publicano. ¿Por qué? Porque era una oración sincera. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos primeramente. Hacer un autoanálisis, porque aquí no es cuando dice cada uno tome su cruz y sígame. No significa yo tomo la cruz de mi esposa y clavo a mi esposa, tomo la cruz de mis hijos y clavo a mis hijos. No, este evangelio es personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar, ser sinceros nosotros mismos y hacer un autoanálisis. ¿Cuál es la lepra? ¿Será que soy arrogante? ¿Será que hay ambición en mi corazón? ¿Será que soy incrédulo? Por eso es que no puedo dar ni puedo recibir. ¿Será que hay murmuración en mi boca? ¿Será que todos esos males los tengo yo? ¿Será que estoy leproso? Entonces es ahí cuando tenés que pedirle perdón al Señor, agarrar la cruz y empezar a crucificar todas aquellas cosas que te están robando vida. Por eso te dije hace un momento, la iglesia es para que seas apacentado, la iglesia es para que recibas paz, para que recibas esas bendiciones, que salgas de la iglesia bendecido, después de un culto glorioso, salgas bendecido, como David cuando danzó enfrente del arca, quiso ir a bendecir su casa y le salió Mical. Ya viste cómo el rey se desnudó delante de las criadas, y lo que David quería era bendecir a su esposa, y eso la dejó estéril. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces no dejas que esa bendición de Dios fluya en tu vida. Mis amados hermanos, quiero orar. Yo no sé si tú lo crees, pero quiero orar en este momento, y si tú te sientes identificado con este tema de la lepra y quieres ser libre, sé libre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora vengo orando, Señor, por fe, por aquellos, Padre, que están en el teléfono o están escuchando por radio y han sido tocados a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, vengas obrando de una manera sobrenatural y sacando toda lepra de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, enviamos esa palabra profética de sanidad, esa palabra de bendición, Señor, esa palabra de liberación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Marlon Carías. Hasta la próxima. Bendiciones. Hemos presentado Profetizando a las Naciones con el pastor Marlon Carías. Para más información, llámanos al 214-779-6907 o visita nuestra página web www.ebenezerdallas.org.
Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café. Lo mejor en comida guatemalteca en la ciudad de Denton, Texas. This is KXCE Stereo Vida, transmitting from